Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ya casi, ¿verdad? Casi nos vamos. No, no es cierto. Yo ya casi necesitamos adorar al Señor un poquito más fuerte, amén. Ahorita que estábamos adorando, yo sentía que se quede el grupo ahorita, amén. Gloria a su nombre, Señor. Gloria a Dios. Estamos como Gloria a ti, el Señor. pueblo de Israel, Gloria a su nombre, porque Señor. todos tenemos nuestras tareas, todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestros cansancios, nuestros dolores, nuestras quejas. Todos tenemos, como el pueblo de Israel, su sufrimiento, ¿verdad? Cuando estaba ahí. Pero estamos en ese momento, y así es como lo sentí, que el Señor le dijo al pueblo de Israel que rodeara esa ciudad de Jericó, que estaba tan fortalecida, que estaba tan impenetrable. Y ellos iban a ver que sin ellos tener un armamento para poder derribar, para poder entrar, ellos iban a ver la gloria de Dios. Nosotros no tenemos que pelear, que otra arma con que pelear más que con nuestra alabanza. La palabra del Señor, amén, dice que nuestra guerra es contra las huestes que están en los aires. Y a veces que no ha sido respuesta, ya queremos sentir la presencia del Señor, queremos sentir que Dios fluya en nuestra vida. Y tal vez nos hemos ido así como, no pasó nada otra vez. Estaba a punto de suceder algo, yo lo sentí. Yo lo sentía, pero paráramos de la alabanza. O yo me di por vencido, o me distrajo el niño, o lo que sea. O en la rutina de que ya sé que ya nomás 2 cantos y ya. Pero es que hay que darle al Señor todo, amén. Para tener ese rompimiento, para tener, como dicen en inglés, ese breakthrough, para poder entrar como entró el pueblo de Israel a Jericó y conquistar la bendición que Dios nos quiere dar, amén. Dios nos quiere bendecir. Dios dice que Él habita en medio de su pueblo, aleluya. Y en medio de su pueblo hay sanidad, en medio de su pueblo hay liberación, en medio de su pueblo, en medio de la alabanza de su pueblo hay tantas cosas, amén, que la palabra describe, aleluya, que vendrán, amén, así como venía el Espíritu Santo sobre David, amén, y le daba esa fuerza sobrenatural mientras él le adoraba, o le lo llenaba de sabiduría, amén, para saber qué hacer. Eso es lo que quiere darnos el Señor, amén, pero nosotros necesitamos darle, como estamos cantando, esa alabanza, esa adoración, porque Él lo ha puesto ahí, amén, Él nos ha rescatado, Él nos ha librado. Olvidémonos de nuestro dolor por un momento, como lo hizo el pueblo de Israel, y con nuestras últimas fuerzas, digámosle al Señor, aquí estamos, Dios, aquí estamos, Jesús, te adoramos, te amamos, te queremos, Señor. Nuestro propósito es bendecirte hoy, Dios. Nuestro propósito es honrarte a ti, Señor. Nuestro propósito es rendir nuestra vida en sacrificio a ti, oh Jesús, porque tú eres digno, Dios. Porque tú eres glorioso, Señor. Porque tú, Padre Santo, Señor, nos elegiste, Padre Santo, Señor, para alabanza, para adoración de ti, Señor, para reconocerte, Padre, como el Dios de dioses, el Señor de señores, el creador de todas las cosas, Dios. Sí, Señor, recíbelo, Jesús. Cada cántico, Señor, cada adoración, Señor, cada alabanza, Señor Jesús, que viene de nuestro corazón, recíbelo, Padre Santo, que es para ti, Señor. No es para que nos vean, Padre, los que estamos en no es para vernos entre nosotros mismos, Señor, sino es para adorar
humillado, Señor, y solo dándote de lo que tú nos has puesto, Señor, regresando la gloria a ti, oh Dios, porque es tuya, Padre, desde el principio, Dios. Díselo. Que está Aleluya, Señor. Gloria a su nombre, Dios.
vida, Señor. Nuestro corazón humillado, Dios. El reconocimiento, Padre, aún que tú eres, Padre, que nos salvó, que nos ama, que nos liberó, Padre Santo, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Por la autoridad que te fue dada del Padre Dios, a ti, oh Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te honramos esta tarde, oh Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Exaltamos, oh Señor. Bendito eres tú, gracias, Jesús, aleluya. Vamos a abrir nuestras escrituras, aleluya. Y aún hay más, amén. El Señor nos quiere dar más. Gloria a su nombre, Señor. Él nos quiere revestir, amén, como revistió al pueblo a los hermanos que se pusieron en ese aposento alto, amén. Y quiere darnos de su poder, amén, hasta que sobreabunde en nuestras vidas, aleluya. Le pido que me acompañe juntamente conmigo. Vamos a estar abriendo nuestra escritura en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Amén. Le doy gracias al Señor, amén, por este momento que me da. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Esta vez sí me desveló el Señor, bueno, yo también, por estudiar tarde, ¿verdad? Pero le doy gracias al Señor porque Él nos ayuda, amén, y nos habla primeramente a nosotros, y esperamos que le hable a ustedes también, a nuestras vidas, amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 2 de Colosenses, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Ya oró. Estaba meditando, amén. Hoy vamos a meditar en la sabiduría, amén, porque en esa palabra hay muchas veces nos referimos o conocemos a gente y pensamos que son sabios, pensamos que tienen mucho conocimiento, y aunque las palabras pueden ser muy similares, cuando venimos a términos eclesiásticos, cuando venimos a términos de la palabra de Dios y decimos sabiduría, no tiene nada que ver también con lo que podemos aprender en la escuela, con lo que podemos aprender en un trabajo, en un oficio, que son cosas buenas, pero cuando hablamos de la sabiduría que el Señor ofrece, como dice aquí el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, amén, que es en Cristo Jesús. Estamos hablando y encontré esto, es un equivalente a tener un temor a Dios, amén. Vemos que la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y yo me quedaba, pero porque si nosotros relacionamos a Dios como un padre, y si tenemos, nosotros usamos siempre lo que conocemos, ¿verdad? Para poder relacionar las cosas, y decimos, pues, o sea, sí, tengo respeto a mi papá, pero no le tengo miedo, así como miedo. Tal vez sí me da un poco de miedo unas consecuencias que puedo recibir, pero no le tengo así temor, que diga yo un temor. Pero en el Señor, amén, en el Señor, cuando habla de temer, es un temor que se mueve y se demuestra en nosotros de una manera muy diferente. A veces sí puede ser como un tipo pánico, porque vemos
hemos visto en varias historias, en varias escenas de la Escritura donde el Señor se le presenta a gente o el Señor se mueve de cierta manera y vemos que la gente sí se asusta, dice que entra un temor, o sea, es un pánico lo que existe por lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender que ese temor es algo bueno, ¿verdad? Es algo que nosotros necesitamos como creyentes. El primer punto que tengo aquí dice: se debe temer a Dios a causa de su gran poder como el creador de todas las cosas. Es el primer motivo por lo cual nosotros tenemos que tener ese temor reverente a Dios. Amén. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y para confirmar esto vamos a ir al libro de los Salmos, ahí en Salmos capítulo 33, si me acompañan. Ahora estamos en un mundo que busca lo suyo, ¿verdad? La palabra misma lo dice. Y vemos que hay muchas fuentes podemos decirlo así, entre paréntesis, hay muchas fuentes de sabiduría, las cuales nos van a llevar a tal vez a desviarnos de la sabiduría que Dios quiere que su pueblo tenga. Y aún podemos poner ciertos de esas enseñanzas en práctica y no nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando de la sabiduría que tenemos que obtener del Señor. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es egoísta. Amén. Y lo podemos ver. Cada día se puede ver más y más, porque la enseñanza de este mundo ahorita es piensa en ti mismo, hazte feliz tú, aún retirándote, casi como ahuyentándote de tu familia inmediata, de la gente que quieres, de la gente que amas. Hay muchas cosas que aparecen en el internet, de videos como de motivación personal, pero casi todo eso es una sabiduría que es muy egoísta, ¿verdad? Y si vivimos para nosotros, no vamos a vivir para Dios, porque la palabra del Señor lo mismo dice que nuestro corazón es de continuo mal. Entonces, una persona que está viviendo para sí no va a temer a Dios porque solo quiere complacerse a sí mismo. Y por eso nosotros tenemos que aprender la sabiduría de Dios, y que comienza con el temor de Dios. Y la primera razón que tengo aquí es porque Él es, por su gran poder, como creador de todas las cosas. Amén. La palabra del Señor ahí en el libro de los Salmos nos demuestra en el versículo del 6 al 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Miren nada más qué presencia, qué autoridad tiene el Señor. Nosotros vemos árboles, vemos plantas. Ni una planta ficticia podemos crear con hablar, ¿verdad? Nosotros tal vez podemos hacer algo de un papel, de algo que ya fue hecho, pero nosotros no tenemos ese poder como Dios lo tuvo. Amén. Que dice ahí: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y dice: tema Jehová la tierra, tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Ahí está, esta palabra está reforzando el conocimiento, la sabiduría que nosotros tenemos que tener del temor de nuestro Dios como creador de todas las cosas. Amén. Como les digo, hay mucha sabiduría del mundo. En unas escuelas lo enseñan que el mundo existe por el Big Bang Theory, o hay teorías, o hay o hay cosas que son sabidurías que el mundo quiere meter, pero no van conforme a la palabra del Señor. Amén. Si adoptamos una teoría de esas, entonces estamos alejándonos de que nosotros creemos que Dios es el creador de lo que podemos ver, de que Dios es el creador de todas las cosas, aún de nosotros mismos. Ahí juntamente ahí en Salmos 96, para que
vamos a ver otras dos porciones de la palabra para que no nos haga duda en nosotros que Dios fue el creador de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. No tenemos que dudar, tenemos que temerle a Él, porque dice la palabra, Él habló y existió, ¿verdad? O sea que nosotros aún estamos aquí por lo que Él puede decir, y si Él habla y dice Fabián ya no más, pues Fabián es no más, ¿verdad? Nosotros, nuestra vida, la palabra del Señor la dice que es como la flor del campo. Ahorita podemos estar y nos sentimos fuertes, grandes y mandones y lo que queramos, pero si el Señor desde su trono dice no más, es no más, ¿verdad? Porque su palabra es así de autoritaria sobre nosotros y sobre su creación. Dice ahí en el Salmo 96, 4, 5, del 4 al 5 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Y dice el 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Otra vez está ahí hablando. Ahora no solamente estamos viendo que el Señor, el salmista lo manifiesta como el creador de todas las cosas, sí, que el creador de los cielos, sino que también lo está poniendo en la posición que el Señor tiene que estar en medio de los hombres, y cuanto más en nuestro corazón, ¿verdad? Que esta posición que dice ahí, temible sobre todos los dioses, amén, porque Él es el único Dios verdadero, Él es el único Dios que tiene ese poder para crear y para construir y para deconstruir, ¿verdad? Si Él quiere volver un mar en algo seco, Él lo puede hacer, como lo hizo cuando cruzó el pueblo de Israel. Si Él quiere en un lugar que hay sequedad, si Él quiere que haga lluvia, Él puede hacer que haga lluvia, amén. Él puede hacer todas las cosas, Él tiene esa autoridad, amén. Y nosotros tenemos que, viendo esto, en nosotros tiene que haber un temor, amén, que el Señor tiene tanto poder, a veces como que se nos olvida, o como que nos acostumbramos, ¿verdad? Yo lo veo como en los niños, que se acostumbran que tú les digas que se calmen y no se calman. Y como que ya no tiene miedo, ¿no? Me va a decir, me va a hablar, pero no me va a hacer nada. Y a veces así como vemos que el Señor, han transcurrido los años y tal vez nosotros hemos perdido respeto, amor, honra para Dios, y a veces hacemos cosas que no están bien o que no están, que Él nos prohíbe, pero vemos que todo sigue igual, ¿verdad? El sol sale en la mañana, pasa el día, estamos bien, y se nos olvida que la creación nos está diciendo: hey, ten cuidado, porque hay alguien que me formó a mí, que te formó a ti, y Él no quiere que tú te olvides que tiene tanto poder para hacer y deshacer, y es lo que nos estamos viendo en este primer punto, y lo vamos a ver un poco más personal o más en la vida de Jonás, amén. Acompáñenme allá al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 9. Ahí ya vemos que actuó en la vida de Jonás, y pues es a veces cuando el Señor actúa en la vida de nosotros personalmente, que decimos: ay, Señor, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se nos puso vivo el asunto. Amén. Jonás 1, versículo 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Ahí él está presentando a su Dios. Y como le digo, a veces nosotros, a Jonás se le había dado en este momento, se le había dado una orden, y él estaba desistiendo de hacer caso, ¿verdad? Y a nosotros, como a él, se nos ha dado una orden, que es temer a Dios o tener sabiduría. Y
Y tener sabiduría implica temer a Dios de ciertas formas, ¿verdad? Y a veces, como le digo, o por nuestra voluntad o por lo que usted quiera, el pecado, la tentación, lo que sea, se nos olvida y no hacemos caso, así como Jonás no estaba haciendo caso a ir a llevar la palabra a Nínive, y agarra y pues dice, no, si me voy, pues ¿quién me lleva, verdad? Pero el Señor lo fue a encontrar donde él estaba. No, el salmista decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me voy al Seol, ahí en la profundidad del Seol, ahí estás tú también. No hay lugar donde nos podamos esconder. Y vemos aquí la vida de Jonás. Está actuando el Señor en él. Y él lo reconoce como el creador de los cielos, la tierra. Y estaba en el mar. Y como el creador del mar también. Y vemos que el Señor lo está obligando a hacer lo que él dice, lo que él le había mandado. El Señor lo está dirigiendo una vez más, redirigiendo al lugar donde él lo estaba enviando. Pero Jonás, lo que nos tenemos que ver aquí es que Jonás le dice a la gente con la que él iba, a los demás que iban en esa embarcación, le dice a quién él o a quién él servía. Y ahorita vamos a ver en continuación cómo ellos también temieron porque habían escuchado de ese Dios. Había mucha gente en el tiempo antiguo que estaba alrededor del pueblo de Israel, conocía a su Dios de Israel, conocía a Jehová de los ejércitos, sabían de la forma en que él había obrado en las diferentes etapas del pueblo de Israel, ya fuera después en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de los egipcios. Ellos sabían y conocían, y por eso vemos que aquí aún después continúa la historia aquí de Jonás, y vemos que aún los hombres temieron porque ellos habían escuchado de ese Dios, y nosotros vemos que Jonás se nos presenta que él es el Dios creador, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en este primer punto. Nosotros tenemos que tener esa conciencia, esa sabiduría que nos da la conciencia de que Dios es el Dios creador, porque eso va a ser algo que esa sabiduría de conocer a Dios como el creador no nos va a poder dar una excusa el día que nos presentemos delante de él a decir, no, pues yo nunca le conocí o nunca le vi, porque ahora la palabra del Señor dice que en los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Como leíamos, a una palabra del Señor dice, amén, que la creación habla de él. O sea, aún la gente que quiera excusarse, y cuanto más nosotros que ya conocemos del Señor, aún el Señor a través de su creación nos va a decir, no hay excusa. Tú ya sabías que lo que yo dije, como junto a las aguas de los mares, para nosotros estamos en un mar y no podemos ver el fondo del mar, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él lo puede tomar en su mano. Él es tan grande, tan poderoso, tan sublime, y Él es el creador de todo esto, amén. Sí, amén. Y aquí Jonás, aún en medio del miedo, les tuvo que admitir a los hombres con los que él iba, que él era responsable del mal que les estaba sobreviniendo, y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí temía, pero nosotros tenemos que temer en todo tiempo, amén, no solo cuando Dios nos está, como decimos ahí, apretando el zapato, sino tenemos que temer al Señor en medio de la abundancia, de la escasez, en medio de todo momento. Y dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, amén. Y dice ahí el 10, leámoslo de una vez, y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, amén. Ahí vemos ese temor que les digo que a veces entra en la gente, que no es es un temor que es como un pánico, un pavor, que debe de existir hasta cierto punto en nuestra vida, pero más que nada el temor que nosotros tenemos nos va a llevar a tener un conocimiento, ¿verdad? De Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Y vemos que aquí lo está representando como el Dios creador. O sea que cuando alguien venga a ti, cuando alguien venga a tu vida, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, porque yo me he topado con gente pues, en las diferentes etapas de nuestra vida, en la escuela, pues con lo de la escuela, ¿no? Que somos del mono, somos descendientes
antes del mono, de la evolución, o de la creación del mundo, cómo fue creado y todo eso. Pero la palabra del Señor dice con cosas contrarias, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que creer. Esa es la sabiduría del Señor, amén. Y Él es el que nos va a juzgar, amén. Nosotros podemos apartarnos de Dios porque pusimos atención a una sabiduría terrenal, pero al fin de nuestra vida, el Señor va a ser el que nos va a pedir cuentas y va a decir: tú decidiste creer que eras descendiente de los changos y ningún chango habla. Entonces, ¿por qué dejaron de hablar? ¿O por qué no hablan si según de allá vienen? Pero tú decidiste creer que yo no fui el que formó la tierra, como está escrito en el libro de Génesis, que yo no fui el que le puso límite a los mares, como leía nuestro hermano Alberto hace rato. Tú decidiste creer otras cosas y apartarte de mí, pero mi creación te lo testificó. Y vemos aquí también a Jonás, que fue alguien que testificó a otra gente que no creía en el momento que el Señor le estaba, otra vez como le dije, apretando el zapato ahí. Le dijo: sí, yo soy hebreo y creo en Jehová, el que hizo los cielos, el mar y la tierra, amén. Y ya le dicen: ¿y por qué? Porque pues te metiste acá, ¿verdad? ¿Para qué nos venías a afectar a nosotros también? Nosotros no afectemos a la gente, sino que hay que tener ese temor para con Dios y darles a conocer el Creador como nosotros también lo conocemos. Sí, amén, así es. El punto número 2 dice: Dios sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos, y esa es otra razón para que nosotros tengamos temor. Como le digo, a veces nosotros no vemos que todas las cosas siguen igual. A veces cometemos faltas que nosotros sabemos que le cometimos una falta al Señor, pero como pues, no me salió una llaga, o no me duele el pie, o no me anda correteando como a Jonás, pues no, sigo todo normal, no, sigo todo igual, no pasa nada, decimos, ¿verdad? El otro día platicaba con un amigo y le estaba dando un consejo, y me dice: hay una canción del mundo que dice I'm here for a good time, not a long time. Que yo vine aquí para un buen tiempo, no para un largo tiempo, ¿verdad? Y yo, pues, él sabía que eso me iba no a irritar, pero que le iba pues a decir: really, de verdad me estás diciendo esas tonterías. pero ese es el pensamiento, ¿verdad? A veces podemos pensar de esa misma manera, porque como no vemos que Dios nos castiga, no vemos que nos sucede algo, entonces pues decimos, ¿verdad? Pues yo vivo empiezo a vivir como yo pienso que es correcto y no como el Señor quiere que nosotros vivamos, amén. Al pueblo de Israel se le dio, a veces ya ni nos acordamos de los mandamientos. Vamos allá al libro de Deuteronomios. Y nada más vamos a leer lo que les dijo el capítulo 6, versículo 1 y 2. Amén. Nada más vamos a leer lo que el Señor le dijo en ese entonces al pueblo de Israel. Y acordémonos que Jesús mismo dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. En Él solamente encontramos la salvación, pero no significa que podemos hacer lo que nos da la gana y no seguir los mandamientos del Señor ya porque es tiempo de gracia, no. Sino que en Él solamente, Él es nuestra entrada al Padre. Él es el que nos salvó, el que nos rescató. Si Él no hubiera morido en la cruz, nosotros no tendríamos salvación, amén. Pero Él nos otorgó esa salvación. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos de Jehová, vuestro Dios mandó que se os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean largos, amén.
Y en el Señor sabemos, y no vamos a leer los mandamientos, pero si quieren continuar leyendo el capítulo, ahí el Señor, ahí vemos cómo el Señor le habló al pueblo de Israel, y muchos de esos mandamientos son para el pueblo cristiano, y aún ya hemos hablado antes que están un poco más, están como más rígidos, ¿verdad? Porque la palabra de la ley decía antes que no matarás, pero el Señor dice si odias, ya mataste. O sea, ya no tienes que llevarlo a lo físico, ya eres asesino. Entonces, pero vemos, a veces se nos olvidan esos mandamientos, ¿verdad? En nuestra vida, o ya no tenemos el mismo temor a Dios, a su palabra, porque como le digo, las otras fuentes de sabiduría que nos inundan, a veces como que empiezan a tomar parte de nuestra mente y empezamos a actuar de cierta manera, y como vemos que no nos pasa nada, como les decía, pues ya decimos, no, pues está bien. Yo creo que el Señor no está molesto conmigo, pero sí está, el Señor sí está viendo y está tomando nota de todo lo que hacemos, amén. Y nosotros tenemos que saber que Él todavía ejerce dominio sobre todos los elementos de su creación y todo ser humano. Vayamos allá al libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 18 al 20, para tomar un ejemplo de esto que le estamos hablando. Éxodos 20. Éxodos 20 del 18 al 20. Amén. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero ahí vemos, como les decía, y dice el versículo 20, Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahí vemos para qué es este temor, ¿verdad? Para qué es esta sabiduría. Y vemos que el pueblo de Israel se había en este lugar se había como querido rebelar, y se había a veces así nos pasa, ¿verdad? Como que nos tomamos o como dice la palabra, pensamos más de nosotros que lo que tenemos que pensar, como que somos mejores que otra persona, o somos más grandes, y nosotros somos siervos. También la palabra del Señor, nosotros nos envió a servir como Él sirvió. No somos más que nadie, y la palabra del Señor dice, si quieres ser mayor, tienes que ser más siervo, o sea, tienes que ayudar más, tienes que servir más, tienes que poner a otra gente lo que la otra gente necesita por encima de lo que tú quieres. Eso es lo que es una persona que sirve, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo de Israel como que había querido hablar contra Moisés. Sí, solo a ti te habla el Señor, tú eres el privilegiado. Sí, mira nada más, ¿verdad? Y entonces, lo reunió, a ver, cierto, ¿verdad? Y estamos viendo que Dios tiene el poder sobre los elementos. O sea, todo lo que es creado, la lluvia, aquí el Señor se le mostró al pueblo y hizo que temblara este monte, hizo que salieran relámpagos, hizo que humeara. O sea, fueron cosas físicas que ellos pudieron ver y experimentar. El pueblo ya había experimentado muchas cosas, pero otra vez se ensoberbecieron, podemos decir, y quisieron como dejar de creer, y el Señor los tuvo que meter un poquito más de miedo, ¿verdad? A veces las cosas que nos pasan en nuestra vida nos meten miedo, y es un miedo que es bueno, porque así aprendemos a que, si ahí dice para qué, para que no pequemos, ¿verdad?
A los niños les pasan cosas, como el otro día mi niño Levi tocó la plancha, pero no tenía miedo de la plancha, porque ya le habíamos dicho, no la toques porque está caliente y te quemas. Siempre se les dice, no la toques porque está caliente y te quemas. No la toques, no toques el comal porque está caliente y te quemas. Pero hasta que no, a veces no le sucede, entonces ya es que aprende y el temor entra y dice, no, ya ahora sí, ya aprendí, ¿verdad? Entonces a veces así el Señor se tiene que revelar a su pueblo, y en este momento se le reveló al pueblo de Israel y les sacó un susto, ¿verdad? Por la presencia del Señor, porque, o sea, yo creo que a nosotros solamente nos ha tocado sentir la presencia bonita de Dios. O sea, cuando Él viene y nos toca, y cuando alguien habla en lenguas, tú puedes sentir que están hablando en lenguas angelicales. Pero cuando a mí sí me ha tocado estar en un momento que el Señor reprendió a alguien a través de una persona que estaba en el Espíritu, y tú sientes miedo. Sigo yo, como cuando el papá se quita el cinto, ¿verdad? Y a correr, porque sientes que sigues tú. Así, o sea, te da un miedo, como que a veces, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo me imagino que sí estaban temblando al mirar la forma en como Dios se les mostró. Y entonces nosotros tenemos que traer eso en mente todo el tiempo, que el Señor no está tan lejos como nosotros pensamos, sino que Él en cualquier momento nos puede dar una sacudida y decir, ok, ya hasta aquí, basta, porque has pecado. Y es como nos dicen a nosotros, ¿verdad? Nosotros no nos gusta cuando alguien, como decimos ahí, nos ve la cara, que les dices, no hagas esto, y lo ve que lo hace y ya lo viste, y otra vez, no, me quiere ver la cara, y se molesta uno. Imagínense Dios cuánta paciencia no ha tenido para con nosotros mismos, para mediten en sí mismo, cuánta paciencia Dios no ha tenido para cuántas veces yo le he fallado para no hacerme chicharrón con uno de esos relámpagos, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera tocó al pueblo, sino nada más el monte fue el que llevó todo y mostró todo lo que el Señor quería que ellos vieran, y ellos sintieron ese temor, que era un temor que necesitaban para seguir obedeciendo al Señor. No le busquemos, como decimos nosotros, ruido al chicharrón, ¿verdad? Porque si el Señor se nos demuestra de esa manera, nos puede ser un momento no tan agradable. Amén. Vamos a ver otro momento que el Señor se muestra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Está después del proverbio, yo sé que a veces no sabemos dónde está. Confieso, que no lo encontraba yo mismo. ¿Dónde está? Estaba por toda la Biblia y no lo encontraba. Así que tuve que buscar enfrente. Por eso les hago más fácil. Eclesiastés 3:14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá lo que hace Dios, para que delante de Él teman todos los hombres. Amén. O sea, ya lo que Dios formó, lo que Dios creó, ya no tiene más añadidura, ya hasta ahí es lo que está diciendo, para que nosotros veamos. Y como la misma palabra, hay otro lugar donde dice que nosotros no podemos añadir ni un codo a nuestra altura, o sea, no podemos ni contar los pelos que tenemos sobre nuestra cabeza, y todo eso el Señor sí lo sabe. Amén. Aunque se nos caen a cada rato, pero el Señor sabe cuántos tenemos. Imagínense qué sabiduría tan grande tiene el Señor sobre cosas que a veces nosotros decimos, pues eso es medio insignificante, pero el Señor tiene ese tipo de control y sabe todo ese tipo de cosas. Amén. Acompáñenme también ahí al libro de Marcos, en el capítulo 4. Amén. Versículos 39 al 41.
34, 39 al 41. Amén. Dice la palabra del Señor. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? En vez de tener más tranquilidad, miren lo que les pasó aquí a los discípulos. Se espantaron aún más. Si ya se calmó el mar por lo que venían espantados, y ahora se espantaron más por lo que hizo Jesús. Amén. Y no era que Jesús era una persona extraña para ellos. Si hubiera hecho eso Jonás en el barco, entonces sí deberían de espantarse esos hombres, pero ellos sabían, y Jesús ya les estaba demostrando que Él era el Hijo del Dios viviente, y que Él era el Mesías que ellos estaban esperando, que Él iba a ser el que iba a morir por sus pecados. Amén. Y vemos aquí, fíjese, lo que estamos viendo es: Dios sigue ejerciendo sobre los elementos de la creación y sobre los seres humanos. Amén. Y vemos aquí cómo ejerció Jesús sobre el viento y sobre la marea del mar. Amén. Cómo Él habló y hubo bonanza. Cómo Él habló y se enmudeció todo eso. Amén. Se calmó todo el mar. Y vemos aquí que sorprendió y espantó a los discípulos. Amén. Nosotros tenemos que tener confianza, y el Señor les dice como que no tienes fe. Vemos que la sabiduría también puede traer la fe a nosotros. Amén. Creer en el Dios, conocer más a Dios, trae fe, y es a donde queremos llegar, a tener ese temor que nos traiga esa fe, que conozcamos a Dios de las diferentes maneras que Él se ha dado a conocer, porque Él ya se dio a conocer. Nada más es de nosotros a conocerle a Él. A veces no lo conocemos. Es como cuando nos encontramos a alguien nuevo, ¿verdad? Entra alguien al trabajo, o viene alguien nuevo a la iglesia y no sabemos ni su nombre, o como sea, no conocemos quién es, o qué es, o de dónde es. Pero ya cuando pasa el tiempo, pues comienzas a hablar, o ya comienzan las pláticas, y ya te das cuenta. No es como que él trae un libro de una biografía de quién soy, ¿verdad? Y los pasa todos. No, pero el Señor, aquí está la biografía del Señor, aquí están los escritos de Dios. Amén. Ahí está de Jesús y cómo Él se mostró, y nosotros lo estamos leyendo aquí en este momento, y vemos que Él quiere que nosotros lo reconozcamos como aquel que ejerce sobre los elementos y sobre nosotros como seres humanos. Amén. Y no tengamos miedo, sino que tengamos un temor reverente que nos dé esa fe para creer y confiar en Él como el Dios creador, el Dios que tiene el control. Amén. Y vamos a continuar. Amén. Dice: comprender la santidad de Dios y su separación del pecado es otro motivo, amén, que nos tiene que tener a nosotros, que nos tiene que dar esa sabiduría que nos da un temor reverente. Amén. Y eso está en el libro de Apocalipsis para confirmar. Libro de Apocalipsis capítulo 15. Nosotros tenemos que tener estar conscientes, porque conciencia tenemos, pero a veces no estamos conscientes, estamos como dormidos, ¿verdad? ¿Ha visto a esas personas que usted les habla y Elías es una muy buena como imitación de alguien inconsciente, porque usted le dice algo y te hace y le estás hablando de que como que no te entiende, pero sí te entiende, no es que se hace. Pero a veces así estamos nosotros, ¿verdad? Como que estamos inconscientes de quién es Dios, de cómo Dios quiere obrar, y vemos aquí como que nos viene como decimos: no, pues eso no es tan malo, ¿verdad? Es una mentira. A veces hasta como el mundo hablamos, es una mentira blanca, o es una
si le decían la verdad iba a causar más mal, ¿verdad? O empezamos a ver cositas así que el Señor las declara como pecado, ¿verdad? Y que el Señor quiere que nosotros que estemos conscientes que Él hace una separación del pecado por su santidad, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, amén. Tenemos que separarnos y por temor a Dios, porque Él va a juzgar todas esas cosas. Vemos ahí en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 4, dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, amén. Y sabemos que va a llegar un día que, aunque no queramos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Creamos, digamos en esta tierra que creemos o no creemos, como tú quieras decir o quieras pensar, ¿verdad? Va a llegar ese día que no vas a tener una opción, sino que vamos a estar delante de la presencia de Dios, y es ahí donde el Señor va a juzgarnos individualmente, va a pagarnos por las obras que nosotros hicimos, amén. Y la palabra del Señor deja muy en claro que la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y el Señor nos ha dado a nosotros, yo sé que nadie se quiere morir, amén, y tal vez se nos hace muy difícil pensar en una vida eterna, pero no queremos morir. Qué irónico es, ¿verdad? No queremos morir, pero tampoco podemos imaginarnos que nunca vamos a morir, porque nuestra mente es así. Nuestra mente es algo que está en la sabiduría de Dios, y que solo lo vamos a entender si nos mantenemos en los caminos del Señor, y si hacemos caso y tenemos ese temor reverente donde seguimos los mandamientos de Dios, y cuando sea el día del juicio podamos ser aceptos delante de Él, amén. Solo lo vamos a entender hasta ese momento, cómo Dios formuló eso en su santidad, en su gloria, en su majestad, porque hay cosas que en nuestra mente no es solo como que parecemos que nos confundimos solos, ¿verdad? No nos queremos morir, pero qué raro vivir eternamente. ¿Cómo será esto? ¿Me voy a poner más viejo? ¿Voy a crecer? ¿O voy a tener diferentes etapas? ¿Voy a ser niño otra vez, adulto, joven? Así como un círculo. ¿Va a ser un círculo eso? ¿Cómo va a ser? No sabemos, amén. El Señor solamente tenemos que confiar en Él y creer en Él, y seguir sus mandamientos, amén, como estamos viendo aquí. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Pues, y glorificará tu nombre. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado, amén. Y ya ha habido juicios que se manifestaron. Nosotros podemos ver a través de la Escritura en el pueblo de Egipto, el Señor derramó unos juicios para que creyesen. Y yo no sé cómo, ¿verdad? A veces podemos meditar cómo toda esa nación no es cristiana. Si les vinieron tantas plagas, es para que, si algo hubiera pasado así en la línea de nuestra familia, o sea, como de nuestros abuelos, tatarabuelos, yo pienso que toda esa gente contaría lo que sucedió hasta ahora donde nosotros estamos. Pero no, vemos ahí como la palabra de Dios sí es verdadera, que el corazón del hombre es de continuo al mal. Se pasan las generaciones, tal vez sí lo decían, pero ya después se les olvidaba. Ya como ven que Dios no está castigando de esa manera, se nos olvida, se nos quiere olvidar, pero el Señor nos da recordatorios, amén. Y esta tarde nos está recordando, amén, que sus juicios con los que están escritos son verdaderos, y que Él sigue siendo el Dios que creó todas las cosas. Él sigue siendo el Dios creador y sigue ejerciendo sobre los elementos, amén. Él es el que pone el sol cada mañana donde debe estar. Él es el que pone la luna en la noche donde debe estar. Él es el que sostiene las estrellas, amén. Aunque la gente diga, pues el calentamiento global y esto y lo otro, esas son cosas que van a suceder. La Biblia habla de eso, que el sol va
a resplandecer a todo su esplendor y por la maldad de este mundo, amén. Son cosas que nosotros no nos deberían de asombrar, sino que podamos ver cómo se van cumpliendo las cosas, amén, que el Señor mismo dejó en su palabra. Pero solo eso va a suceder cuando le podamos conocer y tengamos esa sabiduría que está solamente escrita en su palabra, amén. Por número 4 dice, ver la gloria de Dios y sus... Ya no leo mis garabatos. Escribí dormido, yo creo. Oh, sí. Ver la gloria de Dios y sus continuas bendiciones que Dios nos da, sobre todo el perdón, amén. Es algo que no podemos comprar. La bendición de Dios es que nosotros podamos levantarnos cada mañana, que podamos respirar, que podamos tener fuerzas, amén. Hay muchas bendiciones que el Señor dice su palabra que derrama sobre buenos y malos. No hace una excepción, ¿no? Porque tú eres malo, pues te va a quitar el aire y hasta ahí quedaste, no, sino que la gente sigue respirando por la misericordia de Dios, pero sobre todo para nosotros como creyentes es el perdón, no tener en vano el perdón que Él nos dio a través de su muerte, amén. Vamos allá al libro de Mateo, capítulo 17, en Mateo 17, versículo 1 al 3. Mateo 17. Les doy bastantes citas para que no se duerman. No sé. Mateo 17 dice del versículo del 1 al 3. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Dijo al Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pero vemos ahí, amén, que el Señor se les manifestó. Ya es después de que el Señor iba a ascender a los cielos, amén. Ya es después de que ellos ya les había quedado muy en claro lo que Jesús había venido a hacer. Y era como para que no les quedara ninguna duda que el Señor, de dónde venía el Mesías, ¿verdad? Porque ellos, pues como todo ser humano, a veces nos entra duda. Vemos en el momento de que falleció Jesús, vemos que como que se les dio tanta la tristeza o tanto que se sintieron hasta aquí llegó todo, ¿verdad? Iban bien potentes cuando estaba el maestro con ellos, iban bien fuertes, echando fuera demonios y sanando enfermos y de vez en cuando pues había cosas que no podían hacer, ¿verdad? Sin la ayuda de Jesús, pero nada los detenía, por decirlo así, andaban como con todo. Y vemos aquí, de repente cuando Jesús muere, ya vemos que cada quien se descarrió, se fue. Y a veces así pasa en la iglesia del Señor, amén, a través del tiempo, aunque el Señor, le digo, nos sigue dando esas bendiciones, aunque tenemos el perdón de Él, a veces lo tomamos a poco y aquí vemos la transfiguración de Jesús, amén, y vemos que a ellos esto los tenía que reafirmar y tenía que darles, era como el último empujón para que vieran, ya vieron que resucitó, ahora lo van a ver,
básicamente no en toda su gloria, pero van a poder ver un poco de la gloria de Dios, amén. Y lo describo para que nosotros también creamos, amén, que el Señor es ese Dios, amén, que tiene esas bendiciones, que es ese Dios grande, amén, que no solamente murió, resucitó y que trascendió, amén, que llegó a ese, una vez más a su hogar, que está más allá, como dice el canto, más allá del sol. Vamos a ir al Salmo 130, si me acompañan, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Amén. Decía ahí el salmista, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, amén. Para eso es el perdón del Señor, amén. Nadie más nos puede dar ese perdón, nadie más nos puede ofrecer a nosotros por nadie más vamos a tener entrada y justificación delante de Dios cuando queremos cambiar nuestra vida, amén. Cuando queremos ya no pecar más contra el Dios, amén. El Dios que es el dueño de todo. Cuando nosotros tenemos como dicen los americanos, ese aha moment, es el momento de iluminación, podemos decir que vemos, sí, porque aunque podamos tener muchas cosas, aunque podamos tener bienes y cosas así, aún todo eso, amén, vemos que hay mucha gente que, nosotros no somos ricos, pero mucha gente que ha sido rica y que no los ha saciado, amén. Aún ha llegado el momento que han tomado su vida o caen en un vicio y todo lo que tenían se esfuma y vemos que nosotros que verdaderamente el Señor, amén, como decía el salmista ahí, nos otorga ese perdón y lo único que podemos hacer es reverenciarle, amén, y vivir como Él manda, aleluya, vivir como Él quiere que nosotros vivamos, amén. A veces nos dicen, ¿verdad? Pero no hacemos caso, dice, compórtate como Dios manda. Pero si no sabemos cómo Dios manda, pues no lo vamos a hacer. Pero aquí está su palabra, amén, que nos está recordando, nos está diciendo que tenemos un Dios que creó las cosas, que tenemos un Dios que sigue ahí mirándonos desde su morada celestial y que no tengamos en poco el perdón que nos ha dado. Acompáñenme a una última cita ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 al 31 vamos a estar leyendo. Amén. Dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y continúa diciendo: y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa
es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Aleluya. Pero este versículo es una exhortación para nosotros como creyentes, para nosotros los que hemos creído al Señor, que hemos tal vez nacido en la iglesia, que hemos venido a la iglesia y que hemos escuchado del Señor. Amén. El mundo no puede entender lo que dice esta frase, porque como dice, a veces no lo reciben, ni el pueblo de Israel tal vez podía entender estas frases a veces porque no recibieron a Jesús, pero nosotros que sí lo conocemos y creemos en Él, amén, el Señor nos está, y que hemos tal vez perdido, como le digo, el temor por falta de sabiduría, como decía la misma escritura, amén. El pueblo de Israel, el pueblo de Él, que fue el pueblo de Israel, perecía por falta de conocimiento, y nosotros no hay que perecer así, ¿verdad? No hay que hacernos a veces ya, como decimos, de la vista gorda, si ya sabemos, porque ahí está escrito, amén, es bastante claro y es bastante, pues, sí, claro, no puedo decir otra cosa, es bastante, no hay otra manera de verlo. O sea, si lo necesitamos leer otra vez, hay que leerlo. Si lo necesitamos leer diario, es un versículo, una porción de la escritura que podemos meditar y ver, para que, como le decía el salmista al Señor, ¿verdad? Cada quien tiene que tener su momento en que le dice al Señor: examíname, mírame, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino bueno. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso el salmista? Amén. Él no tenía toda la revelación. Nosotros ya tenemos toda la revelación. Por eso ahí hace una distinción entre los mandamientos de la ley, lo que le fue dado a Moisés. Porque en ese entonces Jesús no había venido por el perdón de esos pecados. Ellos nada más estaban haciendo caso a los mandamientos de Dios, pero no, para ellos no había ese sacrificio que hay para nosotros. No había, así había sacrificios, pero de animales. No había el sacrificio que nosotros vimos, que fue el mismo Hijo de Dios. Y por eso dice ahí la palabra del Señor en el versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, dice el 30, al que dijo: mía es la venganza. Amén. Nosotros tenemos que conocer que así como Dios proveyó a Jesús, amén, pero así como el Padre lo envió, amén, así también va a ser el día que Él va a juzgar a la tierra, va a juzgar a todos, seamos creyentes o no creyentes, incrédulos o lo que nos queramos llamar, porque ahorita hay tantas cosas que la gente se puede llamar. Al último somos creación de Dios, amén, y si lo creemos en Él, somos hijos de Dios, y Él nos va a juzgar como tales a cada uno, y nosotros que ya estamos en el camino del Señor, amén, no hay que perder ese enfoque de que Dios es el Dios creador, que cada día que salgamos afuera no seamos como un robot. Ya voy a trabajar, no vemos ni el sol, no vemos nada, si lo vemos nada más es para, ay, que soleado está hoy, no puedo ver. No, sino que a mí me gusta mucho cuando salgo en las mañanas ver cómo está. Y le digo, la otra vez que salí, y sí salí, dije, está lloviendo, ¿qué es esto? Y después me acordé, dije, ¿por qué dije eso? Me acordé porque verdaderamente pues todo lo necesitamos, porque tal vez unos días antes nos estamos quejando que que estaba muy caliente o que estaba seco todo, que la hierba se está muriendo, y ahora llueve y nos quejamos, ¿verdad? Pero que no perdamos el enfoque en tener ese temor de Dios, ese temor reverente, de darle, que le da a Él toda la gloria, amén. Y no solamente de labios, sino que con nuestra vida le demostremos al Señor, amén, que tenemos sabiduría, amén, que hemos alcanzado sabiduría y lo hemos reconocido a Él
como el dador de todas las cosas, el que tiene control sobre todas las cosas y el que un día regresará para juzgarnos, amén. Porque así va a ser, amén. El Señor está, a Él nada se le pasa. La palabra del Señor dice que el ojo de Jehová está sobre todo, amén. No hay ninguna cosa que podamos esconder de Él. Le digo, seamos creyentes, seamos incrédulos, seamos lo que seamos, el Señor lo tiene anotado y nosotros vamos a dar cuentas, amén. Que Él pueda en nosotros hallar, si no alguien perfecto, pero alguien que si comete una falta rápido viene a Él y se pone a cuentas con Él, amén. Que alguien que está arrepentido, que encuentre un corazón arrepentido, no tal vez un corazón perfecto, pero un corazón que está tratando, que no quiere fallarle. Una cosa es hacerlo, como dice ahí, deliberadamente, dice voluntariamente, ¿verdad? Pero otra cosa es cometer un error, amén. Pero siempre estar nosotros conscientes, amén, que tenemos que tener ese temor reverente ante Dios, que nos da sabiduría, que nos da fe, que nos da el conocimiento de quién viene y quién nos va a llevar, amén. Porque es lo que necesitamos nosotros para no hacer una mezcolanza con la sabiduría de este mundo, amén. Porque si hacer, o cada cosa pues que venga a nuestra vida, que podamos llamar sabiduría, cada cosa que venga, mira esto, mira lo otro, más cuando se trata de la fe, de algo que va a afectar nuestra creencia, hay que pasarlo por la Escritura para que no nos lleve a creer otras cosas, no nos como el pueblo de Israel, no nos saque de creer en Dios y al rato estemos haciendo un becerro, ¿verdad? Al rato estemos sirviendo a un Dios que nosotros formulamos en nuestra mente, sino que sirvamos al Dios verdadero, al Dios que nos quiere dar esa sabiduría, que nos quiere dar ese entendimiento, que nos quiere dar lo que nosotros necesitamos para poder llegar ante su presencia, como dice su palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, amén. Amén. Este ha sido mi mensaje, hermano. Pongámonos de pie, vamos a pedirle al Señor que Él sea dándonos más sabiduría, más entendimiento, sabiduría verdadera que viene de Él, sabiduría que no nos va a avergonzar, porque le digo, a veces la sabiduría que este mundo ofrece, ya cuando verdaderamente escuchamos, son un montón de tonterías lo que hacemos o lo que seguimos o lo que vimos, y no es sabiduría del Señor. Leamos aquí, le voy a leer una última cita antes de orar. Dice en Proverbios capítulo 4 versículo 7, dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todas las posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará, amén. Y lo hará cuando el Señor venga a juzgarnos, amén. Si nosotros abrazamos esa sabiduría que viene de Él, lo único que podemos esperar son que Él nos vea como dijo ahí, buen siervo fiel, amén, pasa al gozo de tu Señor, amén. Sí, amén. Gracias, Señor, te damos en Gracias, esta mi Dios tarde, amado. amado Dios, por permitirnos, Gracias, Señor, por su palabra, escuchar tu Señor, palabra, Dios, te pedimos, por su Señor, mensaje, oh Padre que poderoso. tengamos, Padre Santo, esa sabiduría en Muchas nuestra mente, gracias, en nuestro mi Dios. corazón, Le pedimos, y que Padre, nos que cause, sea Señor, usted, ese oh temor Padre reverente, Santo, Dios, dándonos la hacia ti, sabiduría, Señor, Señor, hacia tener ese temor reverente, toda Padre, tu hacia figura, usted, Padre Santo, Señor Señor, amado. como nuestro Creador, Oh, Dios, como el fundador del que cielo, sea la usted, tierra, Padre Santo, de todo lo que ayudándonos, conocemos y Señor. todo lo que no conocemos, Padre Santo, porque Cada hay lugares, falta, Señor, Señor, que tu cometemos, palabra Padre, dice, Dios, que no hemos llegado, Padre Santo, que ni aún los animales que tú formaste han llegado, Señor. No hay lugares que son, Padre, para nosotros, Señor, completamente, Señor, oscuros, Padre, que nuestra inteligencia nunca lo va a lograr ver, Padre Santo, pero sabemos que tú fuiste el creador de todo, Padre, lo que hay, Señor, aquí en los cielos, en la tierra, Señor, y lo que hay en los cielos y debajo de los cielos, debajo del mar, Padre, de donde quiera, Señor, tú eres ese creador, Dios,
Y sabemos, Padre Santo, Señor, que tú sigues manifestándote, Padre Santo, Señor, a nosotros como tu creación y como tus hijos, Padre Santo, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, a no, Padre Santo, ser avergonzados delante de ti por las fallas, Padre Santo, que cometamos, Señor. A no ser, Padre, avergonzados delante de tu presencia, Señor, por nuestros errores, Señor, sino que nos ayudes, Padre, a conocerte más y más, Señor, y podamos cambiar, Señor, nuestra vida, podamos cambiar, Padre Santo, podamos dejarte que nos moldees, Padre Santo, Señor, en nuestro carácter, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestra voluntad, si es necesario, amado Dios, que seas tú, Padre Santo, obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, y que podamos honrarte, Señor, Padre Santo, no solamente el día que estemos en tu presencia, sino todos los días de nuestra vida, Padre Santo, podamos honrarte, Señor, conociéndonos como hombres y mujeres sabias, Padre, delante de ti, Señor Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Glorifícate, Padre Santo, Señor, en nosotros. También te pedimos, Padre, por cualquier persona que escuche este mensaje, Dios, porque lo haya visto, Dios, y que no te conozca, Padre, que ellos puedan adquirir sabiduría, Padre tuyo, que ellos puedan adquirir ese conocimiento, Padre, que los llevará a tener un temor reverente, Dios. No un temor, Padre, como lo vimos, que causaba pánico porque alguien estaba en desobediencia o porque alguien estaba mal, Señor, sino un temor, Padre Santo, Señor, que te da a ti gloria, honra, Señor, y que se somete, Padre, a tus mandamientos y estatutos voluntariamente, Señor, en amor, porque, Padre, en amor tú veniste, Padre, y te diste por nosotros, Señor. En obediencia lo hiciste también al Padre, Dios. Y por eso nosotros queremos dar, Padre, nuestra vida y nuestro corazón, Padre, de la misma manera, Señor, en obediencia y en amor a ti, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino es por tu sacrificio, oh Jesús, en la cruz, que nosotros podemos ser salvos, Señor, y podemos, Padre, ser perdonados también de nuestras maldades que cometimos, Señor. Y podemos ser, Padre Santo, Señor, hallados justos delante de ti en aquel día que tú, Padre Santo, Señor, juzgues a la tierra, Padre Santo, y juzgues a cada ser humano, Padre amado. Te rogamos, Señor, que sigas tú otorgando perdón a cada uno, Padre Santo, de nosotros y a cada uno de los que se van a ser añadidos, Padre, a tu reino, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Señor. Amén, Padre Santo, y amén. Sí, oh Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, oh Señor. Decláraselo a tu nuestro hermano toma el tiempo, ven. Cantemos esta alabanza. Contemplemos a nuestro Dios. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Que ya no nos cause temor, sino alegría. Adorar a Dios, ver a Dios, sentir a Dios. Te adoro a ti. Declárale. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar
Muchas gracias, Señor amado. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Gloria es Señor. suya. Gracias, Señor. Gloria Aleluya. es suya, Padre. Gracias. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos dicen gracias por tu palabra? Sí, amén. Bendito sea el Señor, amén. Aleluya, bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sea la gloria y la Agradecemos al Señor, amén, por este día que nos ha regalado aquí en su casa, amén. Por la palabra que hemos escuchado el día de hoy, amén, desde la mañana. Gracias, oh Dios, porque nos permitió adorarle, amén, hermano. Amén. Gracias porque pudimos hoy abrir nuestros labios, amén, y proclamar su grandeza, su amor, amén. Bendito sea el Señor, amén, porque este hermano nos bendice, realmente es una bendición, hermano, aleluya. Estar aquí en su casa y poder escuchar de su grandeza, amén. Amén. De su poder, de su inmenso amor, aleluya. Gracias, Señor. Sí, Dios. Y no tenemos otra cosa más que darle gracias, amén. Darle gracias al Señor, hermano, porque nos da su palabra, hermano, para conocerle, amén. Cada día más, aleluya. Gracias, Señor. Entonces alguien abre sus labios esta tarde, aleluya, le da gracias al Señor. Desde lo más profundo de su ser, aleluya. Gracias, oh Dios, aleluya. Eres bueno, Señor, con nosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos, oh Dios. Aleluya, sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria, gloria, gloria a su nombre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Que no hay nadie como tú, Señor, aleluya. Sí, Señor. Gloria a su nombre, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gracias por aquellas personas también, Señor, que pudieron escuchar esta tarde, Señor, este mensaje, Señor. Aquella persona también que se unió al cántico, Señor, que pudimos expresarte el día de hoy, Señor. Bendícela ahí donde está, Señor, aleluya. Señor, sus necesidades que Él tenga, Señor, le pedimos que sea usted, Señor, resolviéndolas, proveyendo, Señor, aleluya, para Él, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias también por nuestros hermanos que pudieron llegar, Señor, aleluya, Padre, hasta este lugar, Señor, que andaban fuera, Señor. Gracias, Padre, que los trajiste con bien, Señor. Bendice también a nuestro pastor, Señor, aleluya, Padre, donde Él está, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Y te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, nuestra congregación, Señor. Nuestro lugar donde te adoramos, donde te bendecimos, Señor. Cada persona, cada hermano, Señor, aleluya, Señor. Bendice su vida, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya, Padre. Te lo pedimos, Señor, amén, oh Dios, aleluya. Dice nuestra salida de este lugar, Señor, aleluya, Padre. Ven con nosotros, sigue guardándonos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y muchas gracias, Señor, por ser nuestro Dios, aleluya. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos diste de ser tus hijos, Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, aleluya. Amén y amén. Alguien dice amén esta tarde, hermano. Bendito Dios, gracias, Señor.
Dios le bendiga, hermano, esta tarde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le bendiga esta tarde y amén. Que el Señor vaya con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Bendiga a su hermano. Amén.